En la medianoche, cuando las sombras se alargan y la realidad se confunde con la leyenda, recordamos a uno de los hombres más enigmáticos que ha existido. Un guerrero, un filósofo, un artista, Bruce Lee, el dragón inmortal del cine y de las artes marciales. Su muerte, ocurrida en 1973, sigue siendo un misterio. Oficialmente, fue un colapso cerebral, pero detrás de esa explicación fría y científica aún resuenan ecos de conspiraciones, maldiciones y secretos nunca revelados. Misterios a medianoche. La aventura comienza ahora. Adelante. Pounding nights old and gray. Time slips, whispers can make it stay. Walls are breaking, hearts can't delay. Hold tight, run and find your own way. En la medianoche, cuando las sombras se alargan y la realidad se confunde con la leyenda, recordamos a uno de los hombres más enigmáticos que ha existido. Un guerrero, un filósofo, un artista. Bruce Lee, el dragón inmortal del cine y de las artes marciales. Su muerte, ocurrida en 1973, sigue siendo un misterio. Oficialmente fue un colapso cerebral. Pero detrás de esa explicación fría y científica, aún resuenan ecos de conspiraciones, maldiciones y secretos nunca revelados. Bruce Lee no fue un actor cualquiera, fue un revolucionario que transformó la manera en que Oriente y Occidente entendían el cuerpo, la mente y la disciplina marcial. Con apenas 32 años ya era un mito viviente, un hombre que predicaba la filosofía del sé agua y que parecía indestructible, dueño de una energía sobrehumana, capaz de deslumbrar tanto con sus puños como con sus palabras. Pero quizás, precisamente por brillar con tanta intensidad, su vida se apagó demasiado pronto. El 20 de julio de 1973. En Hong Kong, Bruce Lee falleció de manera repentina tras sufrir un edema cerebral. La versión oficial habló de una reacción adversa a un analgésico que había tomado por un dolor de cabeza. Una explicación demasiado simple para alguien que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Y aquí es donde la leyenda comienza a abrir grietas en la realidad. La teoría del agotamiento físico en la muerte de Bruce Lee. Bruce Lee era un hombre que parecía desafiar los límites de lo humano. Su cuerpo era pura energía, un templo esculpido a base de disciplina y obsesión. Muchos lo veían como indestructible, casi sobrehumano. Pero ¿y si detrás de esa fuerza implacable se escondía una fragilidad invisible? Una que silenciosamente terminó arrebatándole la vida. Hoy exploraremos la teoría de que Bruce Lee murió víctima del agotamiento físico extremo, fruto de la perfección que él mismo exigía a su cuerpo. El dragón no entrenaba como los demás. Su día estaba marcado por rutinas extenuantes que combinaban artes marciales, pesas, ejercicios de velocidad y sesiones de resistencia. Buscaba el límite y luego lo superaba. Se sabe que Bruce dormía poco, dedicaba horas a perfeccionar cada movimiento y mantenía un estricto control sobre su dieta. Llegó a reducir su porcentaje de grasa corporal a niveles peligrosamente bajos, cercanos al 1 o 2%,
cuando lo normal para un atleta es entre un 8 y un 12%. Con tan poca grasa, el cuerpo pierde parte de su protección natural, volviéndose vulnerable a desequilibrios internos. No fue un camino sin consecuencias. Meses antes de su muerte, Bruce había sufrido un colapso mientras doblaba una escena. Se desplomó repentinamente y los médicos diagnosticaron una inflamación cerebral. Fue un aviso, un recordatorio de que incluso el dragón podía quebrarse. Pero Bruce, fiel a su espíritu indomable, regresó al entrenamiento apenas se recuperó. Algunos investigadores sostienen que ese primer colapso fue la señal de que su cuerpo estaba gritando auxilio, que su cerebro ya había alcanzado un punto crítico y que cada esfuerzo adicional era como cargar gasolina sobre una llama encendida. En Hong Kong, durante los meses de verano, las temperaturas son sofocantes. Se cuenta que Bruce entrenaba en condiciones extremas, a menudo sin aire acondicionado, sudando hasta el límite. El día de su muerte, además, había pasado horas en un apartamento sin ventilación. El calor, sumado al agotamiento, pudo provocar un golpe de calor letal, acelerando el edema cerebral que lo terminó matando. Y aquí surge la paradoja. Bruce Lee había dedicado su vida a dominar el cuerpo, a convertirlo en una máquina perfecta. Pero en esa búsqueda incesante de perfección, pudo haber llevado su organismo al borde del colapso. Como Ícaro, que voló demasiado cerca del sol, el dragón pudo haberse consumido en su propio fuego. Claro, la teoría del agotamiento físico tiene sentido desde la medicina, pero hay quienes no se conforman con una explicación tan racional. ¿Cómo aceptar que un hombre de solo 32 años, con un físico inigualable, muriera simplemente porque se excedió en su entrenamiento? La lógica médica choca con la imagen casi inmortal de Bruce Lee, y es en esa grieta donde se alimenta el misterio. ¿Fue Bruce Lee víctima de un cuerpo llevado al límite? ¿O hubo algo más, algo que no podemos ver detrás de su muerte? La teoría del agotamiento físico nos muestra el rostro humano del mito. Nos recuerda que incluso los hombres más grandes tienen un punto de quiebre. Y sin embargo, el eco del dragón sigue resonando en la noche, recordándonos que hay vidas tan intensas que ni la muerte puede apagar su luz. Bruce Lee fue un guerrero de carne y hueso, pero también un mito en vida. Su ascenso fue tan meteórico que parecía imposible de detener. Sin embargo, en la cima de su carrera, su vida se apagó de forma repentina y extraña. La explicación oficial habló de un edema cerebral, pero hay quienes creen que esa versión fue demasiado conveniente. Según algunos, Bruce Lee no murió de manera natural. Fue silenciado, envenenado. Para comprender esta teoría, hay que mirar más allá del actor de cine. Bruce Lee era un hombre que incomodaba a muchos sectores de poder. En la industria del cine de Hong Kong había roto esquemas. No dependía de las grandes productoras y tenía el control sobre sus proyectos. Eso significaba dinero y también independencia en un mercado controlado por intereses muy concretos. En las mafias locales, su creciente fama era una amenaza. Bruce era admirado por las masas y representaba una nueva forma de poder cultural, algo que los clanes tradicionales no podían controlar fácilmente. En el mundo de las artes marciales, su filosofía de enseñar a Occidente lo que antes era un conocimiento reservado irritó a muchos maestros tradicionales. Para ellos, Bruce estaba traicionando secretos que debían permanecer ocultos. Con tantos frentes abiertos, no es descabellado pensar que alguien quisiera verlo caer. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee se encontraba en el apartamento de la actriz Betty Ting Pei. Allí comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y fue entonces cuando tomó un analgésico llamado Equagesic. Poco después se desplomó. La versión oficial diría que el medicamento causó una reacción adversa que desembocó en un edema cerebral. Pero para quienes creen en la teoría del veneno silencioso,
esa explicación es solo una cortina de humo. El analgésico habría sido el vehículo perfecto para introducir una sustancia letal, una dosis cuidadosamente preparada para no dejar rastro evidente en la autopsia. El veneno ha sido, desde la antigüedad, la herramienta predilecta para eliminar a personajes incómodos, silencioso, difícil de rastrear, capaz de simular muertes naturales. Y en la década de los 70, los métodos de detección no eran tan avanzados como hoy. Una toxina podía confundirse con un colapso orgánico o un fallo cerebral. Algunos investigadores apuntan que los síntomas de Bruce, dolor de cabeza intenso, pérdida de conciencia repentina, son compatibles con ciertos tipos de envenenamiento. La rapidez de su deterioro alimenta la sospecha. Uno de los rumores más persistentes es que las triadas, las mafias chinas, pudieron estar detrás de su muerte. Bruce había rechazado propuestas y presiones del crimen organizado. Su negativa a someterse a esos intereses pudo tener un precio. La hipótesis sostiene que alguien cercano a él, de forma consciente o inconsciente, pudo haber introducido la sustancia letal en el medicamento que tomó aquel día. El veneno, así, se disolvería en una historia oficial fácil de aceptar, una simple reacción adversa. Lo más inquietante es lo que vino después. La investigación oficial se cerró rápidamente. No hubo una autopsia exhaustiva que despejara todas las dudas. Y en torno al suceso, se tejió un halo de discreción que resulta sospechoso. Para los defensores de esta teoría, ese silencio fue tan revelador como la propia muerte. Fue Bruce Lee víctima de un enemigo invisible, asesinado con un veneno que nunca se detectó, o todo forma parte de la necesidad de explicar lo inexplicable. Lo cierto es que su muerte fue demasiado repentina, demasiado conveniente para quienes podían beneficiarse de su ausencia. Y en esa duda eterna, el mito de Bruce Lee se agranda, porque un hombre envenenado por sus enemigos no muere del todo, se convierte en leyenda. Y el dragón, lejos de apagarse, resuena con más fuerza en la oscuridad de la medianoche. La maldición del dragón en la muerte de Bruce Lee. Bruce Lee fue mucho más que un actor o un artista marcial. Fue un símbolo, un espíritu indomable que parecía desafiar las leyes de lo humano. Pero su vida estuvo marcada por un destino trágico, casi como si fuerzas invisibles lo persiguieran desde su nacimiento. Hoy exploramos una de las teorías más inquietantes sobre su muerte, la existencia de una maldición ancestral que lo condenó a él y también a su familia. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940, en el año y en la hora del dragón, según el calendario chino. En la cultura oriental, el dragón es símbolo de poder, fuerza y grandeza, pero también de energías que despiertan envidias y desequilibrios. Desde el inicio, Bruce parecía destinado a una vida extraordinaria, pero también a un destino cargado de riesgos. Sus padres, supersticiosos, lo llamaban en la infancia Sai Fon, que significa pequeño fénix, como si quisieran engañar a los malos espíritus y despistar a cualquier entidad que pudiera buscar su alma. Ya entonces existía el temor de que fuerzas oscuras lo persiguieran. Se cuenta que en la tradición china existía la creencia de que algunos linajes estaban marcados por presencias invisibles, espíritus vengativos que cobraban vidas a lo largo de las generaciones. Bruce, aunque no hablaba mucho de ello en público, confesó en alguna ocasión sentirse perseguido por sombras. Uno de los momentos más extraños fue cuando relató que tenía sueños recurrentes, donde luchaba contra una figura oscura que intentaba arrebatarle algo vital. Para él, aquellas visiones eran más que simples pesadillas. Eran señales. El 20 de julio de 1973, con apenas 32 años, Bruce murió en circunstancias extrañas. Para los defensores de la teoría de la maldición, no fue casualidad. La energía que lo acompañaba desde su nacimiento
finalmente lo alcanzó. Su cuerpo, por más fuerte y entrenado que estuviera, no pudo resistir al peso de un destino que parecía escrito desde antes de que él mismo pudiera comprenderlo. Lo más perturbador de esta teoría no es solo la muerte de Bruce, sino la tragedia de su hijo Brandon Lee. En 1993, 20 años después de la muerte de su padre, Brandon murió en el rodaje de El Cuervo al recibir un disparo accidental con un arma que supuestamente debía estar descargada. El paralelismo entre ambos sucesos es inquietante. Padre e hijo, jóvenes, en la cima de sus carreras, arrebatados de forma repentina y en circunstancias envueltas en misterio. Para muchos, esa coincidencia no es azar, sino la confirmación de que la maldición del dragón no terminó con Bruce, sino que se extendió a su descendencia. En la mitología oriental, el dragón representa tanto creación como destrucción. Es un ser de fuego que da vida, pero también puede consumirla. Bruce Lee, conocido como el pequeño dragón, parecía encarnar ese arquetipo. Un hombre capaz de transformar la cultura, de unir Oriente y Occidente, de inspirar a millones, pero también marcado por una fuerza que lo empujaba hacia la autodestrucción. ¿Era el dragón su protector o su verdugo? Las explicaciones médicas y racionales intentan dar sentido a su muerte, pero la teoría de la maldición conecta con algo más profundo. La sensación de que Bruce Lee fue un elegido, un hombre demasiado grande para el tiempo que le tocó vivir. Tal vez la maldición del dragón no sea un hechizo literal, sino una metáfora del precio que pagan aquellos que brillan demasiado fuerte, como una estrella que ilumina con intensidad, pero que se consume rápidamente. ¿Fue Bruce Lee víctima de fuerzas invisibles que lo condenaron a un destino trágico? ¿O la maldición del dragón es solo una forma de dar sentido a una muerte que nos resulta insoportable aceptar? Sea como sea, el mito permanece. Y quizá, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra y el eco del dragón resuena, aún podamos sentir la presencia de Bruce Lee, luchando contra las sombras que siempre lo persiguieron. La conspiración de Hollywood en la muerte de Bruce Lee. Bruce Lee fue mucho más que un actor de artes marciales. Fue un puente entre culturas, un pionero que abrió la puerta de Oriente a Occidente. Pero a veces, quienes rompen moldes demasiado rápido, despiertan temores en los que controlan las industrias, las ideologías y los secretos. Y así surge una de las teorías más perturbadoras sobre su muerte, que Bruce Lee fue víctima de una conspiración. Una conjura silenciosa, tejida desde las sombras de Hollywood y del poder. Bruce Lee había conquistado Hong Kong con sus películas, pero su ambición no se detenía allí. Su verdadero objetivo era Hollywood. Y no quería hacerlo como actor secundario ni como estereotipo exótico, sino como creador, como protagonista absoluto, como el hombre que podía cambiar para siempre la forma en que Occidente veía a los héroes de acción. En una época en la que los actores asiáticos eran relegados a papeles de caricatura, Bruce exigía respeto, igualdad y libertad creativa. Y eso, en un sistema dominado por intereses económicos y culturales muy conservadores, resultaba incómodo. Pero Bruce no solo incomodaba a Hollywood, también desafiaba a la tradición oriental. Durante siglos, el conocimiento de ciertas técnicas marciales había permanecido oculto, transmitido únicamente a unos pocos elegidos. Bruce rompió esa regla. Enseñó abiertamente a estudiantes occidentales y mezcló estilos, creando su propio camino, el Jeet Kune Do. Para algunos maestros y clanes tradicionales, eso fue una traición, y para quienes manejaban los hilos en la industria del cine, fue un riesgo. Bruce podía revelar secretos que no todos querían que salieran a la luz. Antes de su gran salto a la fama internacional, Bruce había tenido desencuentros con ejecutivos de Hollywood.
se cuenta que la industria no estaba preparada para aceptar a un protagonista asiático en grandes producciones, temiendo que no fuera comercial. Su serie Kung Fu, que él mismo había propuesto, fue rechazada y el papel terminó en manos de David Carradine, un actor occidental maquillado como oriental. Ese desprecio encendió en Bruce un fuego que lo llevó a triunfar en Hong Kong y a regresar a Hollywood desde una posición de poder. Pero en los pasillos de las grandes productoras, esa independencia y esa osadía no pasaban desapercibidas. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee murió justo antes del estreno de Operación Dragón, la película que lo consagraría a nivel mundial. Su muerte, para los defensores de la conspiración, no fue un accidente, sino una jugada calculada. ¿Por qué? Porque su éxito habría cambiado las reglas del juego en Hollywood. Un héroe asiático, independiente, con un mensaje propio y una filosofía que desafiaba tanto a Oriente como a Occidente. Su triunfo absoluto habría sacudido los cimientos de la industria, desplazando estereotipos y cuestionando estructuras de poder. Lo más inquietante es lo rápido que se cerró el caso. La explicación médica fue simple: edema cerebral, nada más. Pero la falta de una investigación profunda, las contradicciones en los informes y la ausencia de pruebas concluyentes alimentaron la sospecha. Para muchos, Bruce Lee fue silenciado antes de que pudiera consolidar una revolución cultural. Y esa sombra oscura de Hollywood, siempre envuelta en secretos y pactos invisibles, es la que convierte su muerte en una herida aún más enigmática. El legado del dragón. Quizá nunca sepamos si Bruce fue víctima de una conspiración o si su muerte fue simplemente un capricho del destino. Pero lo cierto es que su desaparición en el momento más alto de su carrera alimenta la sospecha de que algo más ocurrió. Bruce Lee no solo cambió el cine, cambió la forma de pensar de millones de personas, y tal vez esa fue su mayor amenaza para quienes prefieren mantener las cosas como siempre han sido. ¿Fue Bruce Lee víctima de una conspiración de Hollywood o fue todo un trágico accidente disfrazado de misterio? Lo que sí sabemos es que su ausencia dejó un vacío imposible de llenar y que su figura sigue siendo incómoda para muchos incluso medio siglo después. El legado inmortal. Y sin embargo, más allá de las teorías, de los rumores y de las sombras, lo cierto es que Bruce Lee nunca murió del todo. Su cuerpo dejó de existir, pero su filosofía, su arte y su espíritu siguen vivos. Cada golpe que vemos en pantalla, cada palabra que pronunció sobre la libertad del ser humano, sigue vibrando en quienes lo recuerdan. Quizá al final, esa es la respuesta al misterio. Bruce Lee no fue destinado a vivir mucho tiempo, sino a arder intensamente como una estrella fugaz que ilumina el cielo y desaparece, dejando tras de sí un resplandor eterno. La muerte de Bruce Lee seguirá siendo un enigma, un laberinto de hipótesis, donde la verdad parece escurrirse como agua entre los dedos. Pero su legado permanece, recordándonos que hay hombres que trascienden la vida misma. Y tal vez, en el silencio de la medianoche, aún podamos escuchar el eco del dragón.